La protegida del duque. Capítulo 5. A principios de junio, el zar Alejandro, el príncipe Platov, el rey Federico de Prusia, el príncipe Metternich de Austria, el comandante Blücher llegaron a Londres con su respectivo séquito para pasar 3 semanas de celebración, en ausencia de Wellington, que seguía en Francia. Blücher, el comandante aliado que había tomado París, se había convertido en el héroe de la gente y era victoriado allí donde iba, para desgracia del regente, que solía ser abucheado. Para empeorar las cosas, el zar molestó al regente al insistir en quedarse en el Hotel Purteil con su hermana, la gran duquesa, en vez de en la residencia Carter. Aquello hizo que la tarea de Jane fuera más complicada. Como estaba tan ocupado, Sophie lo veía muy poco. Iba a casa de vez en cuando, pero solo a cambiarse de ropa o a ver su correspondencia. Ocasionalmente comía con ellas, pero no se quedaba más que para preguntarle cómo estaba, o a lo que ella siempre contestaba: muy bien, milord. Sophie pasaba el tiempo escribiendo o saliendo con Harriet, conociendo a más personas jóvenes que solían verla como una especie de animal exótico que había sido capturado y llevado a la restrictiva atmósfera londinense durante la temporada, para ver cómo se comportaba en un ambiente civilizado. Casi siempre se comportaba correctamente, pero a veces, cuando sus inquisidores se mostraban especialmente pueriles, no podía evitar decir o hacer algo escandaloso. En una ocasión, asistió a una fiesta en casa de la señora Jefferson, una amiga de Harriet, cuya hija, Ariane, disfrutaba de su primera temporada. Theodore Buskin, otro de los invitados, había estado fanfarroneando sobre sus encantos. Había conocido a uno de los ayudantes de Federico, y el hombre se había mostrado excesivamente amable con él. Había estado luchando con Jackson, que había dicho que lo llevaba en la sangre. Había bailado un vals con la dama de compañía de la hermana del zar en Almack, y la gran duquesa, que había estado observando los acontecimientos, le había hecho una reverencia. Estoy seguro de que Su Alteza no habrá visto jamás un bailarín tan elegante en Rusia, dijo Peter Punder. Era un joven que llevaba la corbata tan alta y rígida que su barbilla estaba siempre en el aire, a no ser que sea un oso. Todo el mundo se rió y Theodore se puso rojo. Sophie sintió pena por él, incluso aunque pensara que era un pretencioso. Creo que Rusia es famosa por sus bailarines, le dijo con una sonrisa. Estarían bien acompañados. ¿Has estado en Rusia?, preguntó él. No, Rusia nunca formó parte de nuestro itinerario. Pero has viajado mucho, ¿verdad? De hecho, sí. Casi toda mi vida la he pasado viajando. Oh, cómo la envidio, dijo Dorothy Finger, que había sido presentada en sociedad el año anterior, pero no había tenido la suerte de encontrar un marido. Si una ha de quedarse soltera, preferiría que fuera porque estuviese haciendo algo excitante. No siempre fue excitante. A veces deseaba poder tener un sitio en el que quedarme.
¿No recibió oferta de matrimonio? Ninguna que me plantease seriamente. Hubo una de un artista y otra de un conde italiano, pero rechacé a los dos. ¿Un conde? ¿Por qué? ¿Era viejo o feo? En absoluto. Simplemente no me gustó lo suficiente como para unir mi vida a la suya. No añadió que había sido su padre quien lo organizó todo para que se conocieran y que se mostró particularmente molesto al saber que había rechazado la oferta. ¿Y qué dijo al ser rechazado? ¿Juró su amor eterno? ¿Se volvió loco?, preguntó Ariadne. No, se marchó a Francia y nunca volví a verlo. ¡Oh, qué romántico! Londres debe parecer muy aburrido después de eso. En absoluto. Hay mucha gente interesante y cosas que ver, sobre todo ahora. ¿Y cree que encontrará un marido esta temporada? No estoy buscando uno. El matrimonio no me interesa. ¿Cómo puede decir eso?, preguntó Ariadne. Toda joven necesita un marido. ¿Cómo si no va a salir adelante? Yo no. Yo tengo pensado permanecer soltera y ganar mi propio dinero. Dios mío, exclamó Teodore. ¿Cómo era eso? Estoy escribiendo un libro sobre mis viajes, sobre las cosas que he visto, los hermosos paisajes y los edificios, así como la gente que he conocido. Les sorprendería saber que los personajes tan variopintos con los que me he cruzado. Así que, ya ven, estaré demasiado ocupada como para pensar en un marido. El duque nunca lo permitirá. El duque no me manda. Se dice que está buscando esposa, dijo Ariadne con un suspiro. Entonces le deseo que sea feliz, dijo ella, decidida a acabar con cualquier rumor que pudiera estar circulando. Yo escribiré mi libro. ¿Y aparecerá el conde? Naturalmente que sí, junto con muchas otra gente, aunque no daré nombre. Oh, cosas escandalosas en la corte de Europa, dijo Peter Ponder con una carcajada. Estoy deseando leerlo. La conversación fue interrumpida por la llegada del duque. Se quedó en la puerta contemplando sus alrededores, mientras la anfitriona dejaba a Harry y corría hacia él para saludarlo. ¡Su señoría! ¡Es un honor! Él se inclinó y sonrió, observando a Sophie en el centro de un grupo de gente joven. Iba vestido a la moda, pero aún así ella destacaba. No sabía por qué. Iba vestida con un vestido de color limón pálido, adornado con rosas de seda en la cintura. Tal vez fuese su simplicidad comparada con la pompa excesiva de las demás mujeres. Quizás fuese su complexión perfecta o la sonrisa que le dirigió lo que le produjo un vuelco en el corazón. He venido para acompañar a mi hermana y a mi protegida de vuelta a casa. La ciudad está llena de gente que va de un lado para otro, esperando poder ver a alguien importante. A mí me han saludado con Victory, aunque estoy seguro de que no sabían quién era. A Sophie no le extrañaba que pudieran hacerlo, confundido con alguien importante. Llevaba una vestimenta particular que, aunque no era pomposa, destacaba igualmente, aunque principalmente era su porte lo que hacía que llamase la atención. No era orgullo exactamente, sino seguridad en sí mismo.
Oh, ¿ha venido para llevarse a la señorita Langford, señoría?, preguntó Teodoro mientras Harriet cruzaba la sala para reunirse con ellos. Estábamos teniendo una conversación muy interesante. La señorita Langford ha estado hablándonos de su libro, añadió Peter, y estamos todos ansiosos por saber quién saldrá en él. El duque miró a Sophie y, aunque su sonrisa parecía amable, algo en sus ojos azules indicaba que estaba molesto, pero no podía explicarle que la razón por lo que lo había mencionado era porque estaban interrogándola sobre su relación con él y deseaba cambiar el tema. Solo ha sido un comentario, dijo. Todo el mundo estaba muy interesado en mis viajes. Desde luego, aquellas 2 palabras fueron suficientes para confirmar su sospecha de que iba a ser reprendida por ello. La señorita Langford ha rechazado una oferta de un conde italiano, dijo Ariadne, y él se fue a luchar por Francia a causa de su rechazo. Yo no he dicho eso, dijo Sophie. Simplemente he dicho que se fue a Francia. Su razón para irse no tuvo nada que ver conmigo. Me temo que permanecerá sin saberlo, al menos de momento, dijo James, con una sonrisa. Me gustaría llevarme a Lady Harley y a la señorita Langford a casa antes de que todo el mundo empiece a salir de su fiesta y del teatro, y las calles se llenen de gente buscando a personajes de la realeza. Me temo que Londres está como loco últimamente. Entonces, propongo que nos volvamos locos también, dijo Peter. ¿Quiere venir a Busking? Teodoro accedió, y los 2 jóvenes se marcharon a buscar personajes famosos junto con algunos más que estaban a su alrededor, dejando a Harry y a Sophie con el duque para que la llevara a casa. Sorprendentemente, Jane no dijo nada sobre el libro de Sophie. De hecho, apenas se dirigió a ella, hablando casi exclusivamente con su hermana sobre los inminentes eventos. Lady Mayer nos ha invitado a un baile la semana que viene, dijo Harry. Sé que Sophie no ha sido presentada oficialmente, pero no creo que eso sea importante teniendo en cuenta que estaba acostumbrada a ir a ese tipo de evento con ella cuando estaba en Nápoles. No creo que tenga nada de malo y promete ser un acontecimiento importante, pues Lord Mayor conoce a muchos de los visitantes extranjeros. ¿Iremos? Si mis obligaciones me lo permiten, estaré encantado de acompañaros. Bien, dijo Harry. Una velada en compañía del primo Alfred y su madre sería demasiado. Deduzco por tus palabras que se ha ofrecido a acompañaros. Sí, le dije que probablemente tú irías, pero entonces dijo que podríamos ir juntos. ¿Qué podía decirle, salvo que lo estábamos deseando? Después de la escena que provocó su madre, me sorprende que tenga el descaro de sugerirlo, dijo Sophie. Y si se dirige a mí, se lo diré. No lo harás, dijo Jane. Mantendrás la boca cerrada y sonreirás. Eso será difícil, dijo ella riéndose. Oh, Sophie, ¿qué voy a hacer contigo? Nada, salvo lo que ya has hecho, milord. Darme un hogar y tiempo para escribir. Jane se preguntó si sería eso todo lo que querría de él. ¿Acaso las pocas semanas que llevaba viviendo allí no le había demostrado que en la vida había más cosas que eso? ¿Sería sincera en su determinación de no casarse? ¿O estaría engañándose a sí mismo?
Sophie, dijo Harry, Alfred sabía que su madre había ido demasiado lejos y ha escrito para disculparse por su comportamiento. Y no quiero causar más cotilleo siendo grosera con él. Solo te pido que seas educada. Muy bien, lo seré. Se pueden conseguir más cosas así que siendo descarada y además conservar la dignidad. ¿No te parece? Claro que sí. ¿Significa eso que tendrás que invitarle a tu baile? Tu baile, Sophie, se celebrará en tu honor, dijo Harry, pero sí le enviaré una invitación. ¿Y Lady Cornwall? Desde luego que no, exclamó Jane. Qué pena, dijo Sophie con un suspiro. Estaba deseando poder ser excesivamente amable con ella también. Él se rió, pero el tema estaba volviéndose cada vez más bochornoso y rápidamente cambió la conversación, preguntándole a Harry cuándo pensaba celebrar el baile. Pues lo antes posible, ¿no te parece? Así Sophie podrá aceptar las invitaciones que quiera. Hay mucho alboroto con la celebración oficiales y tendremos que avisar a la gente con tiempo por si acaso están ocupados. Aunque si consigo que venga alguien muy importante, lo dejarán todo para asistir al baile. ¿No te parezco yo lo suficientemente importante?, preguntó Jane riéndose. Ya sabe que me refería a uno de los extranjeros. ¿Como el zar? ¿O la gran duquesa? Tal vez Blucher. Aunque me dijo que estaba cansado de que lo persigan y de no poder cenar tranquilamente, sus anfitriones venden entrada para que la gente se coloque en su escalera y puedan verlo entrar al comedor. No puede ser, exclamó Sophie riéndose. Desde luego, tienes razón. Londres se ha vuelto loco, pero os ruego que no os molestéis. Si insistí en dar el baile, para mí entonces será una celebración tranquila con pocos invitados. Nada me complacería más, dijo Harry, pero dudo que sea posible. El duque es muy conocido y a nosotras nos han invitado a todas partes. Todo el mundo esperará una invitación a cambio. Además, te he convertido en una persona de interés por derecho propio. A la gente que aún no te conoce querrá hacerlo. Ojalá no fuera así, dijo Sophie. ¿Cómo puede ser eso?, preguntó Jane. Todo lo que has dicho y hecho hasta ahora es susceptible de llamar la atención. Hablar de escribir un libro y de oferta de condes. No era más que la verdad. Estoy escribiendo un libro. Harry puede decirle que he pasado horas en mi habitación trabajando en ello. Y es verdad que el conde Cariotti me pidió en matrimonio. ¿Dónde había oído antes ese nombre? Trató de recordarlo, pero no le venía nada a la mente. ¿Habría sido en Inglaterra o lo había conocido en Europa cuando iba de incógnito? Entonces debías de conocer al conde muy bien. La verdad es que no, dijo Sophie. Era amigo de mi padre, no mío. Papá tenía amigos de todas las nacionalidades. Seguro que sí, dijo él, recostándose en su asiento de nuevo. Suspiró, preguntándose a sí mismo qué habría hecho para merecer tener a aquella joven impetuosa que llamaba la atención allí donde iba. Incluso el regente había oído hablar de ella. Pero ahora no está en Italia, donde la intriga es un modo de vida. Esto es Londres, Inglaterra, y yo formo parte del personal del príncipe regente.
No haría nada para avergonzarle, milord. En el futuro seré un modelo de absoluta virtud. Y si alguien me pregunta por mi libro o por mis amantes, negaré todo conocimiento y seré excesivamente amable con todo el mundo. Aquella frase hizo que él se riera y Sophie se encontró a sí misma sonriendo. Tal vez fuese severo y actuase como un patriarca de manos duras, pero podía ser suave cuando quería y tenía un maravilloso sentido del humor. Solo por eso podía pasar por alto sus puntos flacos. Su cochero había encontrado la manera de abrirse camino entre la gente, principalmente golpeando con el látigo a izquierda y derecha y gritando sin parar: «¡Abran paso a su señoría, el duque de Belfort!». Por fin se detuvieron frente a la casa y James las acompañó dentro. No estaba seguro de querer que Sophie fuese un modelo de absoluta virtud, al menos no como la cabeza hueca de Ariadne Jefferson, que creía que estar de acuerdo con todo lo que él decía haría que le pidiera la mano. Estar casado con Ariadne o con cualquiera de las debutantes de aquel año sería increíblemente aburrido. Sus amigos recordaban que siempre podría mantener a su amante, que los papeles de ambas eran distintos. Una mujer era para formar una familia y tener un hogar. Un amante era para el amor, para el entretenimiento, para aliviar las preocupaciones de la vida diaria. Sabía que para casi todos los hombres que conocía, ese estilo de vida funcionaba bien, pero él no deseaba eso. Él deseaba una esposa y un amante en una sola persona, y esa era la dificultad. Nunca había encontrado una que reuniera todos los requisitos. Desde luego, Sophie Langford no los reunía. Era guapa, alegre y sorprendentemente, pero también era independiente, deslenguada y testaruda, y era peligrosa. Entonces, ¿por qué pensaba en ella tan frecuentemente, teniendo conversaciones imaginarias con ella, incluso haciendo el amor? Aquello había resultado ser tan desconcertante que se había mantenido alejado de casa, hasta que el tormento de no verla había sido demasiado fuerte, haciendo que fuese a buscarla, como esa noche. ¿Y qué había hecho nada más verla? ¿Reprenderla? ¿Culparla? ¿Acusarla de poner en peligro su puesto, como si eso le importase realmente? Les dio las buenas noches a las dos y las observó mientras subían la escalera. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la biblioteca, donde se sirvió una copa de coñac y se sentó frente al escritorio para estudiar unos documentos hasta que se le pasara la inquietud y pudiera irse a la cama. Leyó hasta que le dolieron los ojos y finalmente echó los papeles a un lado y se quedó sentado bebiendo el coñac, rememorando tiempos pasados. Estaba de nuevo en Dresde en 1812, cuando Napoleón estaba planeando su campaña contra Rusia y sus tropas estaban reagrupándose desde todas partes de Europa, incluyendo el ejército italiano, cuya ruta lo llevó a través de los Alpes hasta Austria. ¿Estaría Cariotti entre ellos? Napoleón había ido a Dresde para reunirse con él, el emperador y la emperatriz de Austria, los padres de su segunda esposa. El príncipe Metternich
ministro de Exteriores austriaco, era conocido por tener dudas sobre la conveniencia de aliarse con Bonaparte, pero dejó esas dudas de lado al ver que los príncipes, duques y condes, junto con sus comitivas, disfrutaban de los banquetes y de las fiestas. Jane estaba entre ellos, fingiendo ser Jacques Consterman, medio francés, medio inglés, cuya lealtad, según decía, estaba principalmente del lado de su madre francesa. Se había infiltrado en los altos cargos franceses, donde le confiaban secretos que ningún otro agente había sido capaz de descubrir. Secreto que él hacía llegar a Richard Sumner mediante una red de contacto. ¿Dónde estaría Sophie entonces? ¿Dónde estaría su padre? ¿Podría haber sido visto y reconocido por él? Pero Langford había muerto. ¿Sería importante? Tal vez, con todos los dignatarios extranjeros en Londres, sin nada decidido sobre los acuerdos después de la guerra y con Napoleón Bonaparte supuestamente vencido, aunque viviendo en Elba, cualquier cosa podía ocurrir. Entonces tendría que volver a trabajar para el servicio secreto y, si era descubierto... Oh, Sophie, Sophie, murmuró. ¿Ha sido el destino el que te ha traído hasta mi puerta? ¿O algo más siniestro? Cuando finalmente subió la escalera, no pudo resistir la tentación de girar hacia su puerta, recordando la última vez que había hecho eso. Había sido su perdición. Había descubierto un intenso deseo de hacer el amor con ella. Una vez más, salía luz por debajo de su puerta y, antes de poder evitarlo, ya había llamado suavemente, sin esperar realmente su respuesta. Se quedó desconcertado cuando la puerta se abrió y apareció ella. Se había quitado el vestido de noche y llevaba una bata de seda de color azul, así como el pelo suelto sobre los hombros. ¿Qué sucede?, preguntó ella. Nada. Jane sintió la necesidad inminente de estirar la mano y tocar el rizo que colgaba junto a su mejilla, enrollarlo en su dedo y tirar de ella suavemente para besarla. El esfuerzo para no hacerlo fue tan grande que tuvo que apretar los puños con fuerza mientras hablaba formalmente. Pensé que te habías vuelto a quedar dormida con la luz encendida. No, no estaba dormida. Estaba trabajando en mi libro. Ese maldito libro, exclamó él. Echarás a perder tu salud. Vete a la cama o no estarás descansada para mañana. Puedes llamarlo maldito libro, pero para mí es vital. Jamás oí semejante tontería. No es necesario que trabaje. Te he ofrecido un hogar. Y estoy muy agradecida, pero eso no puede seguir por siempre. ¿Por qué no? Algún día usted se casará. No puede esperar que su mujer tolere a una pariente pobre en su casa, a no ser que sea como sirvienta. ¿Sirvienta? No servirías para eso, te lo aseguro. Ahí lo tiene. Debo ser independiente. Tonterías. Tú también te casarás. Ya tienes admiradores. ¿Admiradores? ¿Se refiere a Teodoro Buskin o a Peter Rondell? Tendría que estar desesperada para tenerlo en cuenta. Serían peores que el conde, quien al menos sabía cómo vestir con elegancia y halagar a una dama. Entonces, si eres tan particular,
encontraré a otro, te presentaré a todo Londres. ¿Tan desesperado estás por librarte de mí? No, maldita sea. Deseo que estés aquí a donde perteneces. Sophie se quedó desconcertada por su vehemencia, pero pronto se recuperó. ¿Crees que por ser duque puedes hablarme así? Lo siento mucho, dijo él, pero es que me distraes. ¿Por qué? ¿Por qué?, repitió él. Sentía que estaba perdiendo el control, y tener el control era algo de lo que siempre se había enorgullecido. Tenía miedo por ella o por él mismo, porque parece incapaz de adaptarte a la rutina de mi casa. ¿Su casa, milord? Acaba de decir que nunca podré ser sirvienta. Me refería a mi familia, y lo sabes. Como parte de la familia, deberías comportarte de forma que el apellido familiar no se vea perjudicado. Y decirle al mundo que estás escribiendo un libro porque yo soy demasiado tacaño como para darte un hogar es mala manera de empezar. Yo no he dicho eso. ¿Por qué todo el mundo tergiversa lo que digo? Estoy empezando a tener miedo de abrir la boca en absoluto. Entonces manténla cerrada. Sophie lo miró con odio y con la boca abierta, como si hubiera estado a punto de añadir algo y hubiera decidido lo contrario. Jane estiró la mano y le colocó un dedo bajo la barbilla, levantándole suavemente para cerrarle la boca. Entonces, antes de poder evitarlo, la acercó a su cuerpo y la besó. Sintió cómo se tensaba ante la sorpresa. Aunque sabía que debía apartarse y disculparse, no podía. El sabor de sus labios era exquisitamente sensual. Le excitaba de un modo que nunca había experimentado. Quería abrazarla, llevarla a la cama y poseerla totalmente. Y a medida que el beso se prolongaba, sintió cómo ella se relajaba. Ya no estaba rígida, sino entregada. Le había rodeado el cuello con los brazos y jugueteaba entrelazando los dedos en su pelo. Aquello sirvió para que se diera cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal. La soltó y dio un paso atrás. Su movimiento fue tan brusco que Sophie sintió que le fallaba la rodilla. Temiendo que fuese a caerse, Jane la agarró y la sujetó contra su pecho. El tacto de su cuerpo bajo la bata hizo que sus sentidos se desataran de nuevo. Su cuerpo le traicionó y ella debió de notarlo. Pero, ¿cómo podía soltarla? No deseaba soltarla nunca. ¿Sería esa la razón por la que no quería que fuese independiente? ¿Por qué la deseaba y la amaba? ¿Podría ser eso cierto? Pero si lo era, lo había echado todo a perder por su comportamiento vergonzoso. Un caballero se habría disculpado inmediatamente, pidiéndola en matrimonio, y él siempre se había considerado un caballero. Se apartó y la miró. Sophie, lo siento. Ha sido una manera de callarte y no he podido resistir la tentación. Como disculpa, dejaba bastante que desear, pero aún estaba sorprendido tras reconocer la fuerza de lo que sentía hacia ella y no podía encontrar la palabra adecuada. Sophie le devolvió la mirada. Ya no había rastro del duque austero y estirado. Sus ojos azules eran como la niebla de la mañana antes de que saliera el sol, suave aunque no lo suficientemente claro para distinguirlo. ¿Por qué la habría besado así? No podía ser porque sintiese algo por ella.
Un minuto antes había estado reprendiéndola, diciéndole lo poco apropiada que era, hablándole como si fuera una niña. Pero no había nada de infantil en aquel beso. Había sido mucho más dulce de lo que habría podido soñar. ¿Pero acaso no era James un maestro en el amor? Alfred Jenson había dicho lo peligroso que era, y ella había sido lo suficientemente tonta como para sucumbir. ¿Es así como callas a la gente que comete la temeridad de no estar de acuerdo con usted?, preguntó ella. No, solo a las mujeres. Entonces el primo Alfred hizo bien en advertirme, dijo. Dijo que era un libertino incorregible, que juega con la vida de la gente y que su pasado está lleno de corazones rotos. Y por supuesto tú le creíste. No hasta ahora. Buenas noches, mi lord. Sophie dio un paso atrás y cerró la puerta antes de que él pudiera ver sus lágrimas. Había destruido su sueño. Sabía que aquellos brazos que la llevaban a la cama y aquella voz suave y tierna habían sido un sueño, pero después se había sentido mucho mejor imaginando que los brazos eran los del duque. Pero entonces recordó algo que había dicho al llamar a la puerta. Había dicho que temía que se hubiera quedado dormida con la luz encendida de nuevo. Pensaba que no recordaba haber apagado la lámpara y meterse en la cama, pero no era así. Lo había hecho él. Había entrado en su habitación. No había sido un sueño, sino realidad, y ahora lo había arruinado todo. No solo el sueño, sino su esperanza de futuro. No podía seguir así. No podía fingir que nada había ocurrido. Y hasta que no encontrase algún lugar donde vivir, tendría que asegurarse de que su puerta permaneciera cerrada con llave. Nunca en su vida había hecho James algo de lo que estuviera tan avergonzado. Era imperdonable y no tenía ni idea de cómo arreglar las cosas, salvo pedirle que se casara con él, decirle que esa era su intención antes del beso. Levantó la mano para volver a llamar a la puerta, pero se detuvo. No era el momento. Se dio la vuelta y regresó a sus aposentos, ajeno al corazón roto que dejaba atrás. Sophie esperaba desesperadamente que Jane no estuviera sentado en la mesa del desayuno a la mañana siguiente. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos? ¿Qué tendrían que decirse el uno al otro? ¿Podría él averiguar por su cara que había pasado la noche sin dormir y sin parar de llorar? ¿Debía ella decirle algo y fingir que nada había ocurrido? Fingir que no había pasado nada podría hacerle pensar que estaba acostumbrada a que la besara y que disfrutaba con ello. La verdad era que por un momento lo había hecho. Había respondido a su beso y aquello había sido sorprendente. Todo su cuerpo había parecido llenarse de deseo y perder la voluntad. Entró en la sala del desayuno con el corazón en un puño, dispuesta a salir corriendo si él estaba allí. Harry estaba sentada a la mesa, sola, aunque el lugar a la cabeza de la mesa indicaba que había estado allí. La silla descolocada, un plato usado y una taza vacía. Harry levantó la mirada de la correspondencia cuando entró Sophie. «Buenos días, Sophie», dijo, como si nada hubiera ocurrido, como si el mundo siguiera a su curso normal. «¿Has dormido bien?» «Dios mío, ¿qué te ocurre?» «Nada». Sophie sacó su silla y se sentó, pero la idea de comer le resultaba imposible. «Perdone que no te crea, tienes un aspecto horrible».
No he dormido bien. Nada más. ¿Y por qué no has dormido bien? ¿No estarás preocupada por los comentarios que te hizo ayer James? ¿Comentarios? Se había olvidado completamente de lo que había ocurrido antes del beso. Sí, sabe que no pretende ser duro contigo. Tú misma dijiste que ladraba más que lo que muerde. Eso era antes. ¿Antes de qué? Sophie, por favor, cuéntamelo. No puedo, dijo ella. Es demasiado vergonzoso. No se me ocurre nada que pueda hacer y que no pueda contarme. A no ser... Se detuvo. ¿Qué te ha dicho? No es lo que ha dicho. ¿Algo que haya hecho? Oh, Sophie, me estás asustando. Me besó. Oh, pareció pensativa. Le caes bien. A mí no me lo pareció. Estaba demostrando su poder sobre mí. No fue justo. No, no lo fue. Y se lo diré. No, por favor, no. No digas nada. Buscaré otro lugar en el que vivir. Sophie, no debes pensar eso. Para empezar, todas las damas de Londres están ocupadas esta temporada y, en cualquier caso, eso daría pie a todo tipo de rumores. Jane se ha hecho responsable de ti y todo el mundo lo sabe. Responsable. Debería haber pensado en eso antes de... Estoy de acuerdo. Harry estiró el brazo y le dio la mano. Querida, no debes tomártelo así. No te ha hecho ningún daño y apuesto a que lo lamenta. Pareció confusa cuando Sophie se echó a reír, incontroladamente. Tal vez Harry dijese que no le había hecho ningún daño, pero no era así. Sentía un gran tormento desde que se diera cuenta de que lo amaba. Ella, Sophie Langford, que había jurado no tener tiempo para hombre, amaba al duque de Belfort, y al oír el lamentable haberla besado era aún peor. Te sentirás mejor en un día o dos, dijo Harry. Prométeme que no harás nada parecido, no harás nada precipitado como huir. Nunca he huido de nada en toda mi vida, dijo Sophie. Si me voy, os lo haré saber con tiempo. Bien, creo que el tiempo es bueno. ¿Quiere que vayamos a dar un paseo por el parque? El aire fresco te vendrá bien. Sophie no creía que nada pudiese hacerle bien en ese momento, pero se había hecho muy amiga de Harry y no quería disgustarla. Me encantaría, dijo. No volvieron a mencionar nada sobre el beso mientras paseaban en el carruaje con los parasoles abiertos para protegerse del sol. Pero Sophie no podía olvidar a James, pues todo el mundo con quien se encontraba parecía decidido a preguntarle cómo estaba y si habían sido invitadas a alguna fiesta oficial con él. Debe de ser muy gratificante estar tan cerca de la corte en un momento tan excitante como este, Lady Hall, dijo una mujer cuando sus carruajes se detuvieron juntos. Debe de ser agotador. Oh, sería agotador, contestó Harry con una sonrisa. Pero por eso no asistimos, si podemos evitarlo. La señorita Langford y yo preferimos visitar a nuestros amigos. Aquella respuesta pareció no satisfacer a la mujer. Es una pena que Lady Cornwall no comparta su desprecio por la hospitalidad de su Alteza. Milady aparece en todas partes y su pobre marido enfermo en casa. Los asuntos de Lady Cornwall no son de mi interés. Buenos días, Milady, dijo Harriet cuando el tráfico volvió a moverse.
Eso silenciará la crítica sobre que Jane no nos acompaña. En cualquier caso, solo desean saber si tengo algún cotilleo de la corte que compartir, cosa que no haría aunque lo tuviera. ¿Te refieres a Lady Cowell? Oh, no, no hay que tenerla en cuenta, Sophie. Jane estuvo interesado en ella una vez, pero no duró, y yo me alegro. No le llevó tiempo encontrar a otro. ¿Al primo Alfred? ¿Alfred? ¿Qué te hace decir eso? Los vimos juntos, el duque y yo, cuando estábamos montando a caballo. Le dijo al duque que me llevara a alguna fiesta, pero él se negó. Yo también lo habría hecho. Aquella conversación sobre el duque y Lady Cowell no le servía de mucha ayuda a Sophie. No podía dejar de preguntarse si el duque besaría a esa mujer como la había besado a ella. Fue una tortura. Cuando regresaron a casa, Harry pidió algo de beber y sacó una pila de cartas que colocó sobre la mesa del comedor junto con la pluma y tinta y una larga lista de nombres. Ahora vamos a sentarnos y a escribir las invitaciones a tu baile, dijo ella. He decidido hacerlo el último día de junio. Hará buen tiempo y habrá luz hasta tarde, así que podremos utilizar el jardín. Tal vez una gran carpa con luces de colores. Harry, desearía que no te refirieras a él como mi baile. Hace que me sienta incómoda y además será muy caro. Me extraña que el duque lo permita, considerando la mala opinión que tiene de mí. ¿Mala opinión? Menuda tontería, te tiene en alta estima. ¿Cómo puede ser eso? Siempre está reprendiéndome y si no me reprende, se detuvo incapaz de sacar otra vez el tema del beso, aunque nunca hubiese dejado de pensar en ello. Oh, Sophie, no pienses en eso, sin duda se disculpará y te lo explicará. Sophie no sabía qué explicaciones convincente podría darle, ni tampoco qué disculpas. El daño estaba hecho y su vida había cambiado para siempre. Se dijo a sí misma que se alegraba de que Jane se mantuviera alejado de la casa, pero no lograba creérselo. No volvió a verlo hasta la tarde en que fueron a la ópera en Covent Garden. Sospechaba que se había mantenido alejado a propósito para evitarla, y ella había pasado de estar furiosa a desear que apareciese. Deseaba verlo, hablar con él, intentar averiguar con una mirada o con un gesto lo que él sentía con respecto al beso. La ópera no era importante. Lo que era importante a los ojos de aquellos que habían ido lo suficientemente afortunados como para conseguir entrada era que el regente y sus ilustres invitados estarían en el Parco Real. Todo el mundo iba vestido con sus mejores galas y comenzó a llegar mucho antes de que empezara el espectáculo. Oh, está preciosa, señorita Langford, dijo Rose cuando terminó de arreglarle el pelo a Sophie. No pasará desapercibida. Sophie deseaba todo lo contrario. Era lo primero de lo que se había quejado el duque. Pero cuando le sugirió a Harry llevar algo menos atractivo, como el vestido de muselina de color lila o su vestido negro de luto, su prima se escandalizó. Por el amor de Dios, ¿deseas avergonzarnos, Sophie?, dijo. Eres una Desingran y siempre hemos vestido a la moda. Ella llevaba un vestido de tafetán de color ámbar y diamante en el cuello y en el pelo. Ahora vámonos.
Tenemos que llegar antes que el regente y su comitiva. Sería de muy mala educación llegar después. No se había mencionado nada sobre si iría el duque, y parecía que iban a ir sola, pues no había aparecido. Sophie se sentía aliviada y decepcionada a la vez, cosa típica teniendo en cuenta el estado en el que estaba últimamente. ¿Y el duque?, preguntó mientras caminaban hacia el carruaje. ¿Se sentará con nosotras o con el regente? Harry se detuvo antes de subir al carruaje y la miró con una sonrisa. En lo que a sus planes se respectaba, no todo estaba perdido. Tendrá que ir con la comitiva del regente, pero sin duda vendrá a nuestro palco en el intermedio. Entonces tendrás ocasión de hablar con él. Sophie subió el carruaje y se sentó junto a su prima. No estoy muy segura de querer hacerlo. Acabaremos discutiendo. Todos los asientos en el teatro parecían estar ocupados, y Sophie se sintió aliviada de tener un palco desde el que podía ver todo lo que sucedía, tanto en el escenario como en el público. Nada más tomar asiento, apareció la comitiva real y se dirigió a su palco al otro lado del auditorio. Todos iban vestidos con ropa muy colorida, pero Sophie solo tenía ojos para Jane, que iba tras el séquito del príncipe. Iba vestido con seda de color borgoña, unos pantalones a la altura de la rodilla y medias blancas, volantes en la muñeca y en el cuello, donde brillaba un broche de diamante. Bajo el brazo llevaba un sombrero de 3 picos e iba hablando con el capitán Sume mientras caminaban. El público se puso en pie y aplaudió. «Oh, tiene un aspecto magnífico», murmuró ella. «¿El regente?», preguntó Harry. «No, el duque». «Sí, desde luego. Madre mía. También ha venido la princesa de Gales», señaló a una mujer con peluca negra y un vestido lleno de joyas que entraba en el otro palco junto con sus ayudantes. «¿Qué ocurrirá? No puede echarla». El regente, con gran aplomo, se puso en pie y con una sonrisa hizo una reverencia, fingiendo que los aplausos y víctores eran para él. «Oh, qué listo por su parte», dijo Harry, cuando cesaron los aplausos y todos se sentaron para que diese comienzo el espectáculo. A Sophie no le importaban los problemas del regente. Ella estaba observando a Jane, deseando que se fijara en ella y le dirigiese una de sus sonrisas. Ya le había perdonado el beso. ¿Cómo iba a no hacerlo cuando le había proporcionado tanto placer? Pero no podía decírselo porque él no se había disculpado. Para él era algo de todos los días, algo que no merecía la pena mencionar. Y cuando Sophie vio a Lady Cowell ocupando su lugar junto a él y susurrarle algo que le hizo sonreír, el corazón le dio un vuelco. Podía sonreírle a su amante, pero a ello no le dirigía una mirada. El primo Alfred tenía razón. El duque era un libertino, un hombre que no pensaba 2 veces en aquellos a los que utilizaba. Y la mujer del duque tenía razón. Y la mujer del parque tenía razón. Lady Cowell estaba en todas partes y sin duda era eso lo que le gustaba al duque. Cuando fue a su palco durante el intermedio, Sophie no pudo más que agachar la cabeza y tratar de ignorarlo mientras él hablaba con Harry. Pero su cercanía, al sacar una silla y sentarse junto a ella, estaba produciéndole un efecto devastador. Estaba temblando de tal modo que tuvo que ocultar las manos bajo la farda y concentrarse en mirar al público.
Entonces divisó a alguien que conocía. Era el conde Cariotti. Estaba segura de ello. La habría visto. ¿Qué estaría haciendo en Londres? Si se cruzaban, ¿qué haría? ¿Podría fingir que no lo conocía? ¿O que lo había olvidado? ¿O acordarse y simplemente actuar como si solo hubiera sido amigo de su padre? Pero entonces recordó que ya les había hablado a los jóvenes de él. Le darían mucha importancia si se enteraban. ¿No estás de acuerdo conmigo, señorita Langford? La voz de Jane llegó a su oído. Lo siento, no estaba escuchando. ¿De verdad? Entonces imagino que no está interesada en lo que estaba diciendo. Sí. No. Quiero decir... ¿Qué estaba diciendo, milord? No tiene importancia. Vuelva con sus ensoñaciones. Estaba comentando la ópera, dijo Harry. Te ha preguntado tu opinión. Oh, está bien, pero no se parece en nada a lo que he visto en Italia. Claro, esas deben de ser muy superiores. ¿Asistió a muchas, señorita Langford? Se dirigía a ella formalmente otra vez, lo que demostraba que no le importaba en lo más mínimo, que la había besado simplemente porque le había apetecido y porque podía, sabiendo que no se atrevería a quejarse. No muchas, milord. No podían permitirse comprar entradas para la ópera, pero habían ido una vez como invitados del conde. Fue la noche en que él se declaró y fue rechazado. Su padre se había puesto furioso y no le dirigió la palabra en una semana, y el conde se desapareció. Ahora estaba allí y rezaba para que no se encontrase. Fin del capítulo 5.